La clase pasada yo les había comentado que íbamos a estar viendo el día de hoy un poquito el tema de Camera Raw. Dependiendo de la versión que tengamos de Photoshop, el panel de Camera Raw podría verse ligeramente diferente. Ahora voy a estar ejecutando mientras de fondo para que cargue el otro sistema operativo con una versión anterior de Photoshop. Dentro del Classroom, en la clase número 15, se van a encontrar con varias carpetas, ya que son temas muy cortitos los que vamos a estar trabajando hoy. La primera carpeta, que es la de Camera Raw, vamos a tener algunas fotos. La primera diferencia que vamos a notar es la siguiente. Nosotros cuando trabajamos con las imágenes, por ejemplo voy a agarrar estas fotitos que están acá, las fotos se encuentran en un formato. Si yo hago clic derecho sobre el archivo y me voy hasta las propiedades, me va a estar informando el formato que tiene ese archivo. En este caso es un archivo de imagen y está en formato JPG. Vamos a agrandar un poquito la pantalla. Ahora sí. Propiedades, y acá lo tenemos, me dice que este es un archivo que está en formato JPG. Si yo me voy a la sección de detalles, voy a encontrar un poquito más de información, como por ejemplo las dimensiones. Y me especifica cuántos de ancho, cuántos de alto, cuál es la resolución. Y después, bueno, dónde es que se encuentra almacenado dicho archivo. Lo que hay que tener presente es que las imágenes que se encuentran en formato JPG, lo que es el formato JPG es un formato de compresión de imagen. Entonces el formato JPG lo que hace es comprime el peso de la imagen. Por ese motivo, cuando uno va a subir una foto a una red social, como por ejemplo Instagram o Facebook, nos da la posibilidad de subir la foto en este formato, en JPG, pero no nos deja subir un archivo en formato de Photoshop, ya que ese formato es simplemente para trabajar con el programa Photoshop. Entonces, la imagen, para que no pese demasiado, va a estar guardada en formato JPG. Cuando nosotros sacamos una foto con el celular, la mayoría de las veces está activada la opción para que esa fotografía se almacene en este formato. De esa manera, luego que sacamos la foto, no va a pesar tanto ese archivo. Pero en algunos celulares, que son un poco más modernos o tienen más opciones de cámara, y así como también en las cámaras digitales, al momento de sacar las fotos, se pueden guardar en formato JPG o se pueden guardar en formato RAW. Este tipo de imágenes, por ejemplo, en este caso, esta foto, yo la puedo visualizar. Si por ejemplo le hago doble clic, lo va a estar abriendo el Windows sin ningún problema, pero de repente, si elijo otro formato, me dice Windows que tiene un formato no compatible. Acá yo puedo visualizar la extensión, pero eso es porque yo en mi versión de Windows, en Windows 10, en la pestaña Vista, en el grupo Mostrar u Ocultar, tengo la opción de extensiones activada, o sea, para poder visualizarlas. Lo más probable es que ustedes cuando descarguen las imágenes simplemente les aparezca únicamente el nombre del archivo. Si yo quiero saber un poco más de información, hago clic derecho sobre este archivo, me voy hasta las propiedades y acá nos va a decir el tipo de archivo que es. Y fíjense que no es JPG, tiene una extensión totalmente diferente. Cuando yo voy a detalles, ¿qué es lo que me va a decir? No solamente las dimensiones y el peso del archivo, sino que me va a dar mucha más información sobre el modelo de la cámara. En este caso,
aquellas fotos que tienen la extensión NEF pertenecen al tipo de cámaras Nikon. Si yo voy acá, me dice no solamente el nombre del fabricante, sino que además el modelo de la cámara. O sea, la cámara que se utilizó para poder sacar esta foto. Además, me da los detalles de la foto, o sea, si la sacaron con flash o si fue sin flash. Acá, por ejemplo, me dice el modo de flash fue sin flash, por eso la foto se ve un poco más oscura. Y tenemos mucho más información. Todo esto lo devuelve el formato NEF. Si yo vuelvo y abro cualquier imagen en JPG, habíamos visto que en la sección de la pestaña detalles no me da ningún tipo de información. Acá la sección de cámara vemos que está totalmente vacío. Entonces estos tipos de archivos pertenecen a un tipo de cámara en especial. Acá tenemos NEF y tenemos este otro formato que es ARW. Vamos acá a las propiedades, acá lo podemos visualizar. Y cuando yo vaya a detalle me va a decir que pertenece al modelo de cámara Sony. A ver, quizás o no, depende. Bueno, en este caso, en este tipo de archivo no hay información. A ver si acá tiene algún dato guardado. No, en este caso no tiene absolutamente nada. Pero lo que es les voy a dejar acá las extensiones. ARW. Este es el de las cámaras Sony. Después la extensión NEF es de las cámaras que son Nikon. Después tenemos CR2, que esas son Canon. Y después hay otro formato que es DNG, que esta es de Adobe. Es un ajuste que se le puede asignar dentro de la propia cámara. Si nosotros tenemos una cámara profesional, al momento de sacar la imagen, y depende de las propiedades y las modificaciones que hayamos hecho en la cámara, puede ser que lo guarde o en JPG o lo guarde en uno de estos formatos RAW. Dentro del Classroom, junto con esas pequeñas fotos de ejemplo, van a encontrar un pequeño documento de texto con un par de direcciones. Cuando nosotros vamos acá, aquí, estas son páginas para poder descargar fotos de manera gratuita en formato RAW. Entonces acá tenemos un montón de imágenes. Todas estas fotos las podemos descargar sin ningún problema de manera gratuita. Otra diferencia que vamos a encontrar con lo que es el JPG es el detalle del peso del archivo. Nosotros cuando descargamos una imagen JPG, si yo por ejemplo voy a hacer un clic acá en esta foto, está súper oscura, y me voy a Pexels, vamos a poner paisaje, nosotros acá al descargarlo, por ejemplo, lo voy a descargar en el tamaño original, que son 3000 píxeles. Voy a poner descargar. Empieza el proceso de descarga y ahí ya se descargó automáticamente. Esta imagen de 3000 píxeles pesa alrededor de 2,2 megas. Vamos a ir acá. Voy a borrar todo. Y ahora voy a descargar esta imagen que está en formato cámara RAW. En el momento que hacemos un clic, tarda un poco más, o sea, no fue tan rápido cuando descargamos la de Pexel, y pesa el doble de tamaño. En vez de pesar
o más que el doble, muchísimo más del doble, porque eran 2 megas. En este caso son 47 megas, o sea, el peso del archivo es muchísimo más grande. Esa es otra diferencia que hay entre las imágenes que están en formato JPG y aquellas imágenes que están en formato de RAW. Acá está en ARW, que sería el tipo de cámara Sony, que en este caso no contiene información. Esto me lo voy a cortar y me lo voy a trasladar acá. Acá tenemos otra página. Acá lo mismo. Acá tenemos una lista. Fíjense que es descarga gratuita, con la diferencia que está agrupado por modelos de cámara. Me dice que estas son sacadas con una cámara Nikon. Me muestra todas las fotos. Más abajo me dice, bueno, estas son de Canon. Esta es otra marca, Fujifilm. Fíjense que les muestra la extensión, que es RAW. Esta es un poco más... la información está más agrupada que en la otra. Estas son sacadas con una cámara Sony, entonces pueden descargarlos. Lo único que sí, tengan ese detalle en cuenta, que las imágenes van a pesar mucho más, así que no se entusiasmen y bajen 40 fotos, porque si no van a llenar el disco. Entonces eso por un lado. Tenemos las cámaras RAW, que depende del archivo, puede contener más información acerca de la cámara con la que fue sacada, y el tamaño del archivo es muchísimo más grande que el JPG. Por ejemplo, este tipo de formatos no lo podríamos subir a Facebook. Tendríamos que abrirlo en Photoshop y guardarlo en formato JPG para poder después subirlo. Bueno, ahora, nosotros cuando vamos a archivo a abrir en Photoshop, elegimos una imagen, JPG, y automáticamente la abre directamente en nuestra área de trabajo para empezar a modificarla. Cuando nosotros vamos a abrir una imagen del tipo de cámara RAW, vamos a ponerle abrir, va a tardar un poquito más, porque lo que va a hacer es abrir este panel de cámara RAW. Es una de las principales diferencias entre abrir un archivo de JPG común y abrir un archivo para poder editarlo desde cámara RAW. Igualmente, si yo por ejemplo quisiera abrir las imágenes que están en formato JPG y quiero que me aparezca el panel de cámara RAW, desde el menú edición, al final de todo, donde dice preferencias, en la lista desplegable, abajo de todo tenemos la opción de RAW de cámara. Y acá, donde dice administración de archivos, donde tenemos la opción de archivos que están en JPG, le decimos, elegimos la última opción que dice abrir automáticamente todos los JPG compatibles. Al poner aceptar, voy a archivo, voy a abrir la imagen, tarda un poquito más y ahora el JPG me lo va a estar abriendo con el panel de cámara RAW. Esta opción la habilitamos cuando sabemos que estos archivos, o sea que el archivo con el que queremos trabajar va a estar en JPG. Lo recomendable sería que después, cuando ya no trabajamos con los JPG en cámara RAW, volver a colocarlo como viene por defecto, abrir automáticamente JPG con ajustes. Entonces de esa manera evitamos que cada rato se abra el panel de cámara RAW. Ahora voy a abrir esta imagen. Así empezamos a ver un poquito cámara RAW. Y vamos a ver una diferencia. Vamos a abrirlo desde la versión CS6.
¿Llegamos hasta acá? ¿Alguna duda con los archivos? Aquí. Bien, y acá, un segundo, me voy a pasar estos archivos al disco. Vamos a archivo, abrir. Y acá vamos a buscar la carpetita Photoshop Camera Raw. Acá abrimos el JPG, lo abre de manera normal. Y acá vamos a abrir alguno de estos archivos. Y ponemos abrir. Y ahí se abrió el Camera Raw. Fíjense que hay una diferencia en lo que es la apariencia, porque esta versión es Camera Raw 7.4 y en la versión 2021 es ya el Camera Raw 15. O sea, está súper distinto. Pero se mantuvo lo que es, se mantuvieron las opciones básicas, que son estas que se encuentran acá. Vamos a poner acá cancelar. Lo mismo, si yo quiero que al abrir un JPG se abra el panel de Camera Raw, desde el menú Edición, voy acá abajito de todo, Preferencias, RAW de cámara, y acá directamente vamos a tener en el JPG, abrir automáticamente todos los JPG compatibles. Acá es más directo. Ponemos aceptar. Y ahora cuando abra un JPG común, me lo va a estar abriendo desde el Camera Raw. Lo mismo, una vez que terminamos de hacer las modificaciones, lo más recomendable es que para estar trabajando con los archivos en JPG, esto después, una vez que terminamos de trabajar con Camera Raw, volvemos a colocar todo como estaba antes. Pues si no es un poco molesto que se esté abriendo el panel de Raw si no lo vamos a usar. Bueno, aquí la sección, acá por ejemplo, vamos a ver acá, ustedes ni bien lo abran, van a tener desplegado lo que es la opción del básico. Esta pequeña flechita que apunta hacia abajo, nosotros podemos controlarlo. Podemos expandir las opciones o contraerlas. Cada una de ellas, nosotros hacemos un clic, se van a estar desplegando las opciones que pertenecen a cada uno de los grupos. En el caso de las otras versiones, las versiones anteriores, vamos a tener también este abierto, lo que es el básico, fíjense que ya les aparece directamente y en vez de estar todo en un solo lugar, donde nosotros podemos expandir y contraer, lo van a tener en distintas pestañas. Fíjense que si yo mantengo el cursor en la primera parte, me dice básico. Y si lo voy trasladando, me va indicando todas las distintas partes. Puede variar un poco el nombre entre una versión y la otra, pero es exactamente lo mismo. El panel que se utiliza más, o en el caso que yo les recomendaría, es que se centren primero en lo que es el apartado del básico. El resto de las opciones, si bien se puede ir mirando a ver qué tipo de cosas podemos modificar para mejorar el aspecto de nuestra imagen, hay que tener en cuenta que lo que es el Camera Raw está más orientado para aquellos usuarios que trabajan mucho con fotografías, ya que muchos de los conceptos o las palabras, las expresiones que aparecen, obviamente si uno nunca hizo un curso de fotografía, algunos conceptos no los va a tener muy en claro. Entonces acá, ni bien abrimos Camera Raw, nos vamos a encontrar acá
en la primera parte que dice editar. Esta miniatura, este gráfico que se encuentra en la parte superior, se le llama histograma. El histograma me va a estar mostrando, mediante una gráfica, la información con respecto a lo que es el brillo, la sombra, o sea, los píxeles blancos y los píxeles negros. Como la imagen, no hace falta que tenga que detallarlo, la imagen está oscura. Entonces el histograma me dice, bueno, la mayor cantidad de píxeles que hay en la imagen son píxeles que están en una tonalidad negro, ¿sí? Lo que es el píxel negro predomina en la foto. Entonces el histograma se encuentra más corrido, o sea, más ubicado hacia la izquierda. De esa forma me va indicando que los píxeles que se encuentran acá son bien oscuros. En la sección de la derecha es donde se va a encontrar la información de aquellos píxeles blancos, o sea, los píxeles más claros. Está totalmente vacío porque obviamente la imagen está muy oscura. Entonces acá tenemos en la sección de editar dos botones. El botón número 1, que dice auto, lo que va a hacer es ajustar automáticamente la imagen. Camera Raw se va a fijar en la foto y va a decir, bueno, hay que modificarle el brillo, hay que modificarle el contraste, o sea, todo lo hace automáticamente el programa. Voy a desplegar acá la pestañita del básico y me muestra todo que está, por ejemplo, estas opciones todas se encuentran en 0. En el momento que yo hago un clic en auto, hace un poco el proceso y automáticamente corrigió la imagen. Y fíjense que todo lo que antes estaba en 0, ahora está todo modificado. El botoncito que se encuentra al lado que dice B y N es blanco y negro, o sea, desatura totalmente la imagen para dejarla en un aspecto en blanco y negro. La opción auto es altamente recomendable en algunas imágenes, ya que permite hacer una corrección automática de lo que son los tonos de color, el brillo y lo que es las sombras. Vamos a desactivarlo igualmente. ¿Cómo vamos hasta este punto con la primera parte? ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Más o menos. Ok. Bien. Ok. Bien. Obviamente hacemos un clic acá y ya tenemos el trabajo hecho, pero vamos a ver un poquito qué es lo que hace cada una de las partes. Por un lado tenemos acá equilibrio de blancos y tenemos una pequeña lista desplegable. En el momento que lo desplegamos me da algunas opciones. Estos son ajustes que vienen predefinidos dentro de Camera Raw y lo que van a hacer es modificar lo que es la temperatura y el matiz. La temperatura vemos que va en los tonos azules y amarillos, que serían los tonos fríos y los tonos cálidos. Cuanto más lo llevamos a los tonos fríos, abundan más los azules, y cuando lo llevamos en tonos cálidos pasamos por el naranja hasta llegar a este amarillo, dándole como un aspecto medio de sepia. Entonces esto lo podemos cambiar manualmente. En este caso quizás mucho no se nota porque la foto todavía está oscura. En la lista, en el momento que nosotros seleccionamos, por ejemplo, si yo pongo luz de día, vemos cómo tanto la temperatura y el matiz van cambiando. Si pongo auto, ahí también, e incluso el histograma también se va modificando un poco. Ponemos sombra, tungstone, fluorescente, flash, o sea, dependiendo la opción que seleccionemos, va a estar cambiándolo. Vamos a volver acá a la versión original. Entonces,
podemos seleccionarlos o, si se fijan, tenemos a la derecha un pequeño cuentagotas. El cuentagotas es lo mismo. Yo selecciono una sección donde se encuentran los píxeles blancos. Si yo voy acá donde se encuentra, sería la luz del sol que se va proyectando, en el momento que hago un clic acá, automáticamente, como si hubiera ido a la lista desplegable, me hace un ajuste. Como era parte de la luz del sol, la temperatura cambió y fue un poquito más a los naranjas. Una diferencia como lo teníamos antes. Si quiero regresar, voy a la primera opción y lo dejo tal cual como estaba en el origen. Lo que es el matiz me cambia las tonalidades. Acá, por ejemplo, va entre el verde y el púrpura. Entonces tenemos más verde o más púrpura. Si yo quiero regresar a como estaba por defecto, si yo hago un cambio, por ejemplo, voy a ir acá en temperatura y lo voy a correr. Si quiero volver a donde lo tenía antes, le hago doble clic y regresa a su posición anterior. Lo mismo para cualquiera de estos pequeños manejadores. Si yo cambio, por ejemplo, la exposición, voy a cambiarla a otro lugar distinto, al hacerle doble clic, vuelve nuevamente a la posición de 0. Entonces, por un lado tenemos temperatura y tenemos el matiz. Para cambiar un poco lo que es, si lo quiero más para tonos fríos o tonos cálidos. Después empiezan otro grupo de ajustes, donde tenemos, en este caso, la exposición, que lo que va a hacer es modificar el brillo de la imagen. En el momento que nosotros cambiemos lo que es la exposición, vamos a ver acá el histograma cómo se va a empezar a desplazar. Si yo lo llevo hacia la derecha, hacia donde están los blancos, voy a mover todo el histograma a la parte de los blancos. Por ejemplo, acá es una sobresaturación de blancos y el histograma me lo está mostrando. Me dice, mira, ahora tenés un montón de información de píxeles blancos y no tenés casi nada de píxeles negros o medios tonos, que son los grises. En este caso, lo que es la exposición, sí necesitamos desplazarlo un poco, pues necesito que el histograma se reparta entre lo que son los píxeles negros y los blancos. Pues necesito visualizar un poco más la imagen. Entonces la exposición controla lo que es el brillo. Lo más recomendable es no utilizar valores muy exagerados, porque fíjense que si yo lo llevo al tope, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, hace cambios demasiado bruscos. Así que por lo general se trabaja dependiendo el tipo de... Por ejemplo, en este caso la exposición hace un cambio muy brusco entre uno y otro, entonces se hace un ligero ajuste. Después de la exposición viene lo que es el contraste. El contraste lo que va a hacer es realzar tanto lo que es blancos y negros, o sea, genera un contraste, o sea, una diferencia un poco más marcada entre los píxeles blancos y negros. Si yo lo desplazo hacia la derecha, aumento esa diferencia. Entonces fíjense como a medida que lo voy desplazando, los píxeles que son negros se van haciendo cada vez más negros, más oscuros, y se va remarcando la imagen. Voy a acercar un poquito. Ahí está. En cambio, si yo me alejo, vamos a volver a ponerlo como estaba antes. Fíjense que tiene como una especie de tono medio apagado, parece casi gris la foto. Si yo lo llevo hacia la izquierda, se pierde un poco esa diferencia de tonalidad entre los blancos y negros. Y tienen más o menos el mismo tono. Entonces, si yo quiero realzar y decir, bueno, las partes que tienen brillo en la imagen, quiero que se note un poco más, y las partes oscuras que se realcen todavía más, entonces aumentamos el valor del contraste. Fíjense que acá, que tiene que estar un poco más oscuro, las partes de la piel que tienen que estar un poco más brillantes, entonces aumentamos. Pero hay que tener mucho cuidado en el caso del contraste, porque si lo aumentamos mucho,
vamos a conseguir quemar, o sea, resaltar demasiado, en este caso, los blancos. Fíjense que acá el vestido está totalmente blanco y se pierde un poco entre el brazo y el vestido. Y si hay otra luz, por ejemplo acá, los blancos se están realzando demasiado. Entonces, como siempre les digo, los ajustes que se hacen no va a ser demasiado exagerado, pero sí un pequeño cambio. Después tenemos lo que es la parte de iluminaciones y sombras. Funcionan de la misma manera, pero controlan determinados píxeles dentro de la foto. En el caso de las iluminaciones, afecta más que nada aquellos píxeles que son blancos. Si yo aumento el valor, fíjense cómo no cambia toda la imagen, sino que cambia aquellas zonas donde los píxeles son blancos. O sea, tenemos un blanco puro. Fíjense acá en la parte del vestido. Si aumento, queda totalmente blanco. Y si lo disminuyo, fíjense cómo se empieza a ver el detalle, y acá encontramos la diferencia entre el brazo y el vestido. Entonces, cuando se pierde el detalle, porque hay un foco de luz muy potente, disminuimos un poquito lo que es el valor de la iluminación. Así como resaltamos aquellos píxeles blancos, en el caso de las sombras, podemos o bien aumentar, yendo hacia la izquierda, aumentamos esos píxeles que son negros, por ejemplo acá en esta sección, que hay sombra. Si yo lo llevo hacia la izquierda, aumentamos esa oscuridad. En cambio, si yo lo llevo hacia la derecha, estamos aclarando cada vez más esos píxeles que son bien oscuros. Entonces los cambios desde Camera Raw son mucho más detallados y más precisos sobre la imagen. Más abajito tenemos blancos y negros. Pueden ser similares a lo que es la parte de iluminación y la parte de sombras, con la diferencia que en el caso de los blancos lo que va a hacer es realzar, o sea, va a buscar todos los píxeles claros, o sea, no va a ir solamente a los píxeles que son blancos, sino que va a buscar todos píxeles claros dentro de la imagen y va a tratar de realzarlos. Entonces, si los blancos los llevo hacia la derecha, fíjense cómo toda la imagen en general se aclara. Si yo acá movía lo que eran las iluminaciones, simplemente le prestaba atención a aquellos píxeles que eran bien claros tirando a blanco. En cambio, los blancos realza un poquito toda la foto. Y lo mismo ocurre con los negros. Fíjense que en el caso de los blancos, depende de la dirección, nosotros vamos a estar o aumentando ese nivel de blanco o disminuyéndolo. En el caso de los negros, lo mismo. Si yo quiero que aquellos píxeles que están muy oscuros se aclaren un poco, o aquellos que están levemente oscuros, quiero oscurecerlos un poquito más. ¿Cómo puedo ver una diferencia entre cómo lo tenía antes y cómo está quedando? Acá en básico tenemos un ojito. Si yo mantengo presionado, me muestra cómo estaba antes. Fíjense incluso en el histograma, que tenemos todo en la sección de la izquierda. Y ahora el histograma está un poco más distribuido. Donde tenemos en los medios tonos, es donde más se está trabajando, y ya se encuentra un poquito más de información de luces. Igualmente, nosotros podemos seguir modificándolo. Si de repente consideramos que la temperatura queremos bajarla un poquito, fíjense que si lo llevamos a los azules, la tonalidad cambia, quedando demasiado azul, y si lo llevamos demasiado acá hacia la derecha, fíjense cómo cambia todo lo que es la tonalidad en un amarillo casi otoñal. Entonces acá vamos a dejarlo
como estaba antes. Apenitas un toque, ahí está, hacia la derecha, pero nos corrimos muy poquitito. El matiz, si yo de repente, como se trata del bosque, quiero realzar un poquito más los verdes, se puede realzar cambiando el matiz. Pero siempre tengan presente de no hacer un cambio demasiado brusco, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Un cambio muy leve. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. Después, más abajo, tenemos otro grupo donde tenemos textura, claridad y borrar neblina. Lo que es la parte de la textura y lo que es la claridad, vamos a acercarnos un poquito más. Lo que va a hacer es realzar algunos detalles, pero con respecto a los bordes de la imagen. Si yo me acerco un poquito más a la foto, es más, cuando ustedes lo abran, dependiendo del monitor, puede ser que les aparezca un poco de ruido. El ruido es estos puntitos, vamos a acercarnos más todavía, acá. Estos puntitos que serían como los píxeles, pero están muy resaltados. Eso sería el ruido, los pequeños puntitos. Entonces nosotros acá con textura, vamos a alejarnos un chiquitín más, podemos reafinar o suavizar ese ruido. El cambio es muy leve. Fíjense que ahí lo disminuimos, pero lo que tiene de malo es que, bueno, voy a hacerle un cambio bien brusco, se pierden mucho los detalles. Entonces pierde un poco de naturalidad a la imagen y parece una imagen generada con inteligencia artificial. Entonces acá con la textura aumentamos lo que serían esos detalles en los bordes. Fíjense el caso del pelo que queda como desenfocado. Entonces ahí realzamos esos detalles. Si lo llevamos demasiado, es como si estuviera enfocado y le genera todavía muchísimo más ruido. Y la imagen queda como manchada. Como siempre les digo, ni un extremo ni el otro. Después lo que es la parte de la claridad, también aumenta y disminuye en general un poco lo que es el brillo y las sombras. Pero también, si está demasiado hacia la derecha, genera un poco más de ruido. Y si está demasiado a la izquierda, elimina esos pequeños detalles de los bordes. Sería, lo que es la parte de la claridad sería como una combinación entre lo que es la textura para el ruido y lo que es la parte de la exposición, ya que al momento de mover la claridad, fíjense cómo altera también el histograma. Pues estoy cambiando los brillos de cada uno de los colores. La opción que se encuentra debajo, que es la de neblina, hay algunas imágenes, cuando se toma la fotografía, tiene como una pequeña mancha blanca en general en toda la foto. Si yo si lo disminuyo, fíjense que es como un halo de neblina. Al disminuirlo, ahí se genera todavía más neblina.
Entonces desde acá se puede eliminar esa mancha blanca en general en la foto. Luego, las últimas dos opciones que se encuentran en el nivel de básico hacen referencia a lo que son los niveles de saturación. Lo que es la intensidad le da un poquito más de saturación a los colores. Lo que es saturación lo que hace es realzar la información del color. Si el verde está muy apagado, realza esa tonalidad. Entonces la intensidad le hace una saturación leve. O sea, si yo quiero mejorar un poquito los tonos de color para que no queden tan pálidos. Entonces, bueno, quiero realzar un poquito apenas todo en general. Mientras que la saturación, que se encuentra acá abajo, al aumentarla genera un contraste, o sea, un cambio en los colores mucho más grande que la intensidad. Si yo lo muevo, si esto lo muevo un chiquitín, más o menos hasta acá, en 24, lo que es la intensidad, y si voy a saturación y quiero hacer lo mismo, fíjense que en 24 los colores ya están más que saturados. Si yo lo llevo hasta el tope, bueno, acá se quemaron directamente todos los colores. En cambio, si la intensidad yo la llevo hasta el 100%, los colores no quedan tan quemados. Es como una saturación, pero mucho más suave. Entonces fíjense acá, está de esta manera, y al aumentar un poquito la intensidad, los colores se van realzando. Entonces, de tener una imagen de esta manera, pasamos a tener, realizando los ajustes, este cambio. Podemos continuar una vez que hacemos las modificaciones. Obviamente siempre se hacen otros retoques. Si está demasiado iluminado, entonces siempre esto un poquito lo vamos a estar mejorando. En algunos cambios puede ser muy brusco quizás el cambio que se tenga que hacer, o apenitas una ligera modificación. Yo creo que ahí estaría. Una vez que nosotros terminamos de hacer una corrección en la imagen, por ejemplo, acá tenemos un botoncito que dice hecho. Si yo hago un clic acá, fíjense que dice aplicar cambios y cerrar el cuadro de diálogo sin abrir la imagen. Entonces hacemos un clic en hecho y fíjense que se cerró. Ahora, cuando yo vaya a la carpeta donde tengo los archivos de Camera Raw, se va a estar creando otro archivo con el mismo nombre, pero con una extensión diferente. ¿Qué representa este archivo? Cuando nosotros volvamos a abrir esta misma imagen, vamos a ponerle abrir, lo que va a hacer es abrirla con esos ajustes que se encuentran, o sea, los cambios que yo le apliqué la última vez. En cambio, si yo elimino este archivo, cuando vuelva a abrirlo, fíjense que me aparece tal cual como lo tenía en un principio. Entonces, al ponerle hecho, se almacena junto con el archivo uno nuevo que contiene todos los cambios realizados. Una vez que lo tenemos así, si yo, por ejemplo, en vez de poner hecho, bueno, cancelar sería, digo, no quiero que me guarde ningún tipo de cambio. Cuando presionamos acá en el botoncito abrir, lo que va a hacer es abrir la imagen en Photoshop.
Después, cuando voy a archivo, guardar como, desde acá yo puedo almacenarlo como JPG. Pongo acá. Al momento de guardarlo en JPG, me dice, bueno, ¿en qué calidad se va a estar almacenando? Recordemos que JPG lo que va a hacer es comprimir la imagen. Entonces, de 47 megas que pesaba, voy a decirle que la calidad sea la máxima. Vamos a ponerle OK. Acá voy a tener, esta es la foto original en RAW que pesaba, vamos acá, ya tenemos los detalles, en este caso pesa 5 megas. Y acá, vamos aquí, y acá 4 megas, o sea, bajó un chiquitín más del tamaño que tenía en un principio. Esta imagen no era muy pesada. A ver, esta sí, 46 megas, pesa un poquito más. Entonces acá vimos cómo abrir las imágenes en Camera Raw y cómo hacerle una edición básica. Vamos a eliminarlo. Vamos a abrir esta otra foto que se llama Cuarto Oscuro. Y nos vamos a encontrar con esta situación. En el caso de la otra imagen, cuando nosotros le poníamos abrir, teníamos el botoncito de auto, que al hacerle un clic automáticamente cambiaba toda la imagen. O sea, ya le hacía el ajuste automático. ¿Desea cancelar? Sí. Pero no siempre Camera Raw puede solucionar automáticamente la foto. Si yo acá le pongo auto, fíjense que más o menos lo cambió un poco, pero no es que lo mejoró del todo. Yo sí o sí después voy a tener que venir a las opciones que se encuentran acá abajo y voy a tener que editarlo. Entonces en algunas ocasiones nosotros tenemos que, como recomendación para ir viendo cómo es que trabaja, o sea, cómo es que funcionan cada una de estas opciones, lo más recomendable es dejar la opción de auto de lado e ir retocando nosotros manualmente las fotitos. Entonces acá no hace falta fijarme en el histograma, la foto está totalmente oscura. Entonces necesitamos emparejar un poco más la situación acá y decir, bueno, no quiero que esté tan pegado a la izquierda, necesito que se distribuya un poquito más. Entonces con la exposición, primero vamos cambiando la distribución del histograma y ahí logramos visualizar un poco más los datos. Vamos a disminuir acá. Ahí estaría, más o menos. Después, entonces, con la exposición, ahí movimos un poco más el histograma para que no quede tan pegado hacia la izquierda. Recordemos que el contraste realzaba las tonalidades para que haya una mayor diferencia entre los blancos y los negros. En este caso ya hay una diferencia entre blancos y negros. Entonces si yo lo llevo más a la derecha, fíjense cómo todavía aumenta más esa diferencia entre los píxeles. Yo lo que necesitaría es que se separen un poco y decir, bueno, no quiero que se realcen tanto, pero tampoco llevarlo hasta el tope porque pierde los detalles la imagen, pero no dejarlo en cero, sino llevarlo un poquito hacia la izquierda. Ahora, en el caso de la foto, necesito que los tonos que son demasiado negros se aclaren un poco. Así que lo primero que voy a hacer es, antes de pasar a las iluminaciones, porque no tengo luz, tengo que cambiar la información de las sombras y de los negros en general. En el caso de las sombras, recordemos que era lo que iba a hacer, va a estar afectando únicamente las partes más oscuras, que es toda la foto. Entonces, fíjense cómo se va aclarando un poquito más. Y después los negros,
busca aquellos píxeles no solamente de tonalidad negra, sino que sean también medios tonos y los va a estar aclarando. Entonces ahora puedo visualizar mucho mejor. Veo que hay una habitación, veo que hay un escritorio. Acá incluso voy a aumentar un poco más la sombra para que se vea. Incluso hasta podemos ver la ropa que hay en el allá ahí colgada. Bien, entonces, una vez que más o menos ya podemos ver la foto, o sea, ya podemos ver la imagen, ahora empezamos a retocar lo que son la parte de las iluminaciones. Voy a cambiarle la temperatura, considero que está un poco amarillo, así que la temperatura la voy a bajar un poquito. Porque en el caso de las paredes, no quiero que las paredes se vean amarillas, quiero que se vean un poco más blancas. Entonces acá la temperatura la voy disminuyendo. Pero tengo que tener cuidado, porque si disminuyo demasiado, conseguí que las paredes se vean más blancas, pero el resto de la habitación está quedando muy azul. Así que tengo que tener cuidado también en ese detalle. Pero vamos a ver cómo corregirlo. Voy a dejar más o menos por acá. Y lo vemos que está más blanco en comparación con como estaba antes. Aún así, si yo lo comparo como lo tenía antes, acá no se veía absolutamente nada. Pero sí podíamos ver las cortinas, cosa que al haber aumentado lo que es la exposición, ahí se perdió un poco el detalle de la cortina. Las iluminaciones trabajaban con los píxeles más blancos, así que en este caso voy a disminuirlo un poquito. Y ahí fíjense cómo puedo visualizar acá el detalle de las cortinas. Acá tenemos los blancos. Fíjense cómo realza un poco los blancos, pero obviamente acá también se ve afectado. Vamos a aumentar acá la exposición para traer un poquito más de luz. Vamos un chiquitín para abajo. Acá la intensidad, los colores, me parece que los colores están bien. Puedo aumentar un poquito la intensidad, pero no demasiado. Bien, acá. Más o menos lo conseguí. Se puede ver mejor toda la imagen, pero se ve demasiado azul. Las paredes me gusta cómo quedaron, pues se ven blancas. Pero acá en esta sección de la foto vemos que se está proyectando, está demasiado azul. Ese azul se refleja en el piso y también se está reflejando en la parte de las paredes y en el detalle de la puerta. Más abajo, voy a hacer un clic acá en básico. Más abajo tenemos una sección que es mezclador de colores. En el mezclador de colores tenemos toda esta lista de colores, rojo, naranja, son la mayoría de los colores que predominan en las fotos. El tono me va a cambiar la tonalidad. Yo, por ejemplo, acá estoy en los azules. Si yo lo llevo hacia la derecha, va a cambiar y ese tono, en vez de ser azul, me lo va a hacer en un tono violeta. O me lo va a estar realzando casi en una tonalidad verde. Entonces, en este caso, el tono, yo no quiero cambiarle la tonalidad entre estos dos colores, azul y violeta. En la saturación, pues acá tenemos 4 opciones. En lo que es la parte de la saturación, voy a ir a los azules y voy a apagar un poco más ese azul. Y fíjense cómo al apagarlo, ya no se nota tan azul. Así estaba antes, y al apagar, o sea, al reducir la información de color de los azules, queda en este tono un poco más suave. No lo voy a llevar a 0, ya llevarlo a 0 significa que estoy borrando totalmente la información de color y me genera este efecto de escala de grises en blanco y negro.
Entonces tampoco lo voy a llevar totalmente hacia la izquierda, sino que quiero borrar apenitas un poco ese azul que está inundando toda la foto. Y ya lo tenemos un poco más mejorado. Totalmente apagado y ahora con un poquito más de luz. Recuerden que siempre se puede ir modificando. Ahí lo tenemos. Podemos ponerle hecho para que quede guardado. Y la información queda almacenada en otro archivo en formato XMP. Dentro de las opciones de Camera Raw también tenemos otros ajustes. Más allá del básico, también tenemos otras modificaciones. Vamos a hacer acá un auto para hacerlo automáticamente. Como les había comentado antes, dependiendo, si ustedes ya tienen conocimientos en lo que es fotografía, pueden ir a lo que es la parte de las curvas. Lo que va a hacer también es modificar las iluminaciones, los claros, los oscuros y las sombras. Lo que es la parte del básico es un poco más sencillo de interpretar que en el caso de las curvas, ya que las curvas hacen ligeras modificaciones. Por ejemplo, acá en este caso está realzando los blancos y acá está disminuyendo la información de aquellos píxeles blancos. Lo mismo, claros, oscuros. Fíjense que trabaja con la sección izquierda del histograma. Acá lo mismo. Después acá, otro que está acá donde dice efectos. Se le puede agregar esto que dice viñeta, es un pequeño reborde que se le puede añadir a la foto. Si lo llevamos a la sección de la izquierda, ese reborde va a ser negro. Fíjense, si yo los llevo en su totalidad hasta la izquierda, le hace como un pequeño reborde negro. En cambio, llevándolo hacia la derecha, lo va a hacer un reborde blanco. Es simplemente un efecto de viñetado. Hay algunas cámaras donde se puede añadir una lente que genera este efecto alrededor de la imagen. Es como un pequeño marco. Y hay otras cámaras que lo hacen de manera automática. Después, acá en la sección de geometría, esto es más que nada dependiendo del tipo de foto, se puede ajustar, ya que hay algunas lentes que hacen como un efecto de ojo de pez que distorsiona los bordes. Se nota más que nada si tenemos edificios, que de repente el edificio, en vez de quedar totalmente en una línea curva, una línea recta, acá en los bordes, se nota que la edificación tiene como una ligera distorsión haciendo como una curva. ¿Sí? Genera como una pequeña pancita en el edificio. En este caso no se nota porque está en el bosque y no está justo ahí los árboles. Entonces, por más que nosotros toquemos acá, no vamos a ver ningún cambio. Y después aquí nosotros tenemos estos iconos donde estamos en el primer apartado, que son los ajustes para editar la imagen. Después tenemos opciones para poder recortar desde acá, o sea, sin necesidad de abrir la foto en Photoshop y usar la herramienta de recorte. Desde acá también podemos hacer
el corte de la imagen. Después el tercer icono, que tiene lo que sería la curita, nos permite hacer algunas modificaciones dentro de las fotos, o sea, lo que hacíamos con el tampón de clonar para hacer algunas correcciones. En este caso yo preferiría hacerlo esto directamente en Photoshop en vez de Camera Raw, ya que en Photoshop tenemos la posibilidad de añadir, trabajar con las capas, las máscaras. Entonces a mí me resulta mucho más cómodo trabajarlo desde Photoshop. Acá también tiene un pequeño apartado como unas pequeñas capas miniatura, pero obviamente a mí me resulta más cómodo hacerlo en el programa. La siguiente opción, que son las máscaras, me van a permitir hacer lo siguiente. Yo acá cuando hago los cambios, si voy acá en básico, de repente cambio la exposición en general de toda la imagen, o sea, de toda la foto. Pero con el tema de la máscara yo puedo elegir, voy a hacer un clic acá en el pincel, yo puedo elegir las áreas que se van a ver afectadas por los cambios. Voy a pintar todo lo que es el borde. Tendría que haberle cambiado un poquito más el tamaño para hacerlo más chiquito, pero no importa. Una vez que nosotros añadimos esta máscara, acá, me fui. Acá está. Acá, una vez que añadimos la máscara, más abajo tenemos las opciones: exposición, contraste, o sea, lo mismo que está en la sección de editar, lo vamos a tener acá. Entonces acá podemos aumentar o disminuir la exposición, pero solamente del área que nosotros pintamos. Entonces es un poco más directo de decir, bueno, yo quiero cambiar, pero no toda la imagen, sino que simplemente una parte de ella. Aumentar o disminuir el contraste sin afectar lo que sería la persona, en este caso. Igualmente acá, dependiendo la versión, yo por eso me fui directamente a los pinceles. En la versión de Camera Raw 15 yo tengo esta opción que dice, por ejemplo, sujeto, cielo o fondo. Si yo hago un clic en alguna de esas opciones, automáticamente Photoshop va a hacer la selección por mí. Pero en estas versiones más nuevas. En versiones anteriores simplemente tengo el pincel y tengo que ir por mi cuenta haciendo seleccionándolo. Ojos rojos, depende mucho del flash y del color de los ojos de la persona. En este caso, ojos rojos no tengo, así que esto no me va a permitir hacer nada. Esta opción, que son las instantáneas, lo que van a hacer es lo siguiente. Supongamos que a mí me gusta cómo quedó esta foto, pero quisiera hacerle otros cambios y decir, bueno, pero así como está me gusta, capaz que los próximos cambios que haga realizo muchas modificaciones y pierdo esta configuración que le había hecho. Entonces, en el momento que hacemos un clic acá en las instantáneas, se le asigna un nombre, le voy a poner aceptar, y se generó ahí una captura, o sea, una instantánea. Entonces yo voy acá, volver acá en los ajustes, voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, voy a cambiarle lo que es la temperatura, o más naranja. Le voy a dar un poco más de neblina. Cuando yo regreso a las instantáneas, voy a hacer acá, así como está, voy a hacer un clic nuevamente en este icono y voy a generar otra instantánea nueva. Entonces acá yo tengo dos instantáneas. En el momento que hago un clic en una, visualizo el primer cambio que había hecho, y cuando me voy a la otra instantánea, ahí ya tengo otro ejemplo. O sea, tengo dos modificaciones.
yo puedo crear la cantidad de instantáneas que requiera. Y de repente digo, me gusta cómo quedó así en amarillo y quiero trabajarlo así. Entonces acá se elimina esta instantánea y me quedo simplemente con este último cambio. Si en algún momento hice un paso y quiero volver hacia atrás, si se fijan bien, no tenemos el botón de edición deshacer. Lo que tenemos que hacer acá es Control Z. O sea, tenemos que usar el atajo de teclado. Acá en básico tengo todas las opciones correspondientes a esa miniatura. Ahora voy acá en editar y acá tengo las opciones que corresponden a esa pequeña miniatura, la instantánea. Exacto. El tema es que no tenés cámara RAW en el programa, por eso yo les había pedido que vayan buscando. Para descargar el plugin de cámara RAW, en la página oficial de Adobe había para poder descargar ese archivo, pero para la versión CS6, vamos a ponerle cámara RAW CS6. Acá me permite descargarlo, pero es la versión 15 y esa es para versiones más nuevas. La versión que tiene el CS6, bueno, acá dice que es el 9. Descargar para Windows. Y acá parece que funciona. Es un archivo comprimido. Voy a cortarlo y me lo voy a llevar. No, lo voy a copiar. Copiar. Vamos acá. Photoshop. Pegar. Yo acá tengo el 7, así que vamos a ver si puedo instalar esa versión que es el 9. Vamos a cerrar el programa. Extraer fichero. Es un ejecutable. ¿Dónde estás? Cámara RAW. Clic derecho, ejecutar como administrador. Le doy los permisos y vamos a ver si lo instala. Está instalando, fíjense que aparecen las marcas de las cámaras. Finito. A ver, vamos a abrir Photoshop. No, ahí me abre el 7.4. Como yo ya tengo incorporado el Camera Raw, puede ser que por eso esta nueva versión no la tome.
No, me sigue apareciendo el 7.4. Después lo voy a dejar en el Classroom, porque capaz que vos, como no tenés ninguna versión, te lo instala directamente. Ah, es para la versión CC. Bueno, voy a estar buscándolo y después, cuando encuentre el correcto, porque muchos dicen que parece que funciona. Sí, no está. Bueno, voy a buscarlo a ver si... Ah, acá está. Este es para el Camera Raw 7. Que este es el que tengo yo. Bueno, después lo voy a estar chusmeando. Una vez que lo encuentre lo subo. Lo pruebo primero. Sí, si actualizas Photoshop ya te va a venir incorporado. Sí, sí. Dentro del Classroom, en la sección de información importante, donde dice software de Photoshop, vas a tener... Podés probar la versión 2021 o la versión 2023. No de nada. En versiones nuevas no solamente va a estar lo que es el Camera Raw, sino que van a tener... Voy a ponerle... voy a poner cancelar. Sino que además tienen el filtro. Desde filtro, acá tienen filtro de Camera Raw. Esperan un segundo y les va a abrir exactamente el mismo panel. Y pueden retocar directamente la foto. Fíjense cómo afecta directamente a la imagen. En este caso nos convendría hacer o un duplicado para que altere al duplicado directamente. De esa manera conservamos lo que es la capa original. Podríamos, si no, también la otra opción sería convertirlo en un objeto inteligente. Y después desde acá, filtro Camera Raw. Y acá me dice, no se ha podido completar el comando filtro porque el disco de memoria virtual está en llenos. El tema del disco de memoria virtual es porque yo estoy ejecutando el Photoshop, tengo el Google Chrome abierto, estoy grabando la pantalla y tengo la máquina virtual también corriendo. Entonces, por ese motivo hay tareas que no se pueden ejecutar. Pero después, una vez que lo convertí en objeto inteligente, se coloca el efecto, pero queda en una capa aparte. O sea, no es que se aplica directamente sobre esta capa. Me desaparecen las miniaturas. Vamos aquí. Bueno, vamos a ver, abrir una imagen automático. Bien.
Bueno, nos habíamos quedado acá, habíamos visto el tema de las instantáneas. Después acá, este circulito, el momento que hacemos un clic, estos son ajustes preestablecidos. ¿Qué quiere decir con ajustes preestablecidos? Significa que son opciones, como acá tenemos en la sección de equilibrios de blancos, que teníamos distintas opciones, distintos valores predefinidos de Photoshop. Acá en ajustes preestablecidos también tenemos distintas opciones. Si yo, por ejemplo, selecciono, por ejemplo, acá donde dice estilo blanco y negro, tengo una lista donde yo voy colocando el cursor y me va cambiando la imagen. Si acá voy a paisaje, lo mismo. Me va dando ajustes automáticos sobre la imagen. En el momento que me gusta alguno, simplemente le hago un clic y ahí ya queda aplicado. En la parte superior hay una sección de favoritos donde nosotros podemos elegir una... Supongamos que, no sé, voy a ir acá en estos de blanco y negro. Y de repente digo, me gusta esta tonalidad. Y yo sé capaz que me gusta aplicársela a varias fotos. Entonces presiono acá donde está el icono de la estrellita y lo que va a hacer es guardarlo en favoritos. Listo. Bueno, si le hago clic en el nombre lo va a estar aplicando. Al estar en favoritos, por ejemplo voy a poner acá cancelar. Vamos a abrir paisaje de montañas. Bien, vamos a poner acá automático. Voy acá y fíjense que en favoritos ahí aparece la opción que yo había elegido en blanco y negro. Entonces no hace falta que yo después la busque en la lista, decir, uy, ¿dónde está ese efecto que me había gustado en blanco y negro? Voy acá en favoritos y directamente lo aplico de una manera mucho más rápida. Fíjense que tienen un montón de opciones igualmente para continuar explorando, pero abarcamos las más importantes. Si en algún momento quiero restablecer todo como estaba antes, bueno, acá en este caso le puse automático, pero fíjense que quedaron los ajustes que se le dio con los ajustes preestablecidos. Desde acá lo que se puede hacer es, si yo mantengo presionado lo que es la tecla Alt, acá lo voy a comprimir un poquito. Con Alt presionado tengo restaurar básico, restaurar curva, restaurar. Entonces, si yo mantengo Alt y hago un clic en restaurar básico, regresa a las opciones. O sea, resetea todo y lo deja en 0. Lo mismo en cada uno. Por ejemplo, acá también las curvas, mezclador, y ahí regresó todo. Si yo de repente digo, bueno, pero quiero modificar, o sea, quiero restaurar todo en general. Entonces, en este caso, está en blanco y negro, ahí está. En este caso, tendría que hacer un clic en los puntitos y decir, bueno, en vez de ir con Alt, restaurando todos los grupos uno por uno, desde estos botoncitos que son las opciones, podemos restaurar, o sea, restablecer todos los valores como estaban anteriormente. Todo por defecto. Entonces ahí regresamos y vuelve la foto como estaba, ni bien la abrimos. Y lo voy a cancelar. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entendió un poquito?
Bueno, cerramos cámara raw, chuchis, y acá hay una herramienta que aparece en las versiones nuevas, creo que apareció en la versión 2021, que es la de sustitución de cielos, que esa no la tenemos en la versión CS6, pero que es una herramienta que está muy buena, así que se las quería mostrar. Vamos a abrir, voy a seleccionar una foto cualquiera. En este caso, a propósito, se les ve bien el cielo. Me olvidé de sacar vamos a sacar preferencias, RAW de cámara, abrir automáticamente. A ver, vamos a desactivarlo. Ahora sí, bien. Esta no era la que quería. Acá, listo. Entonces, acá tenemos este cielo. En este caso, lo que es la imagen, tanto esta que está acá como esta que se encuentra acá, dentro de todo es bastante sencillo de reemplazar el cielo. Si yo lo tuviera que hacer, supongamos que no tengo una versión nueva de Photoshop, tengo la versión CS6, sería realmente muy sencillo porque iría con lo que son las herramientas de selección. Por ejemplo, puedo ir con, a ver, en este caso puedo ir con selección rápida, mantener presionado e ir seleccionando, y fíjense que me seleccionó todo el cielo. Acá, bueno, se podría mejorar la selección, pero como la imagen no tiene muy buena calidad, la voy a dejar así. Selecciono el cielo y yo lo que puedo hacer acá en este caso sería suprimirlo. Vamos a sacarle el candadito y lo suprimo. Entonces me queda libre. Puedo buscar una imagen en píxeles, por ejemplo cielo, y traer, bueno, me aseguro que la foto esté en horizontal. La mayoría son tipo portarretrato. No hay fotos horizontal acá. Medio tormenta, pero bueno, me voy a quedar. Estas fotos verticales. Bueno, me voy a quedar con esta. La voy a descargar. Me voy acá, voy a descargas, traigo el cielo. Le cambio el orden para que quede detrás y ahí le cambio el cielo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hacemos un cambio como este, en este caso fue sencillo. La foto, el cielo estaba bastante sencillo, teníamos el límite. Entonces hice la selección, lo eliminé y traje un cielo totalmente nuevo. El problema sería es que yo después tengo que ir a imagen, puedo ir a igualar color, para probar cómo sería mezclar y decir, bueno, el origen va a ser dentro de este mismo documento llamado paisaje, en la capa número 1, y ahí cambiar un poquito lo que es la tonalidad para mezclarla con la otra según la intensidad del color, pero obviamente el resultado no es muy bueno. Se después tendría que ir con algún filtro de cámara RAW y tratar de modificarlo. Entonces llevaría un tiempo. Vamos a cerrarlo y vamos a volver a abrirlo. Dentro del menú edición se van a encontrar en las versiones nuevas una opción llamada sustitución de cielo. Acá me dice no se ha podido completar porque la memoria virtual está llena. Bueno, vamos a cerrar la máquina virtual. A ver si no tengo otra cosa corriendo. Ahora sí. Al elegir la opción sustitución de cielo, automáticamente, fíjense cómo ya hizo el cambio. Voy a desactivar la opción de previsualizar, sin necesidad de seleccionar absolutamente nada.
ya Photoshop agarró y le reemplazó el cielo por otro. Estos cielos que se encuentran acá son cielos que ya vienen automáticamente en Photoshop. Entonces nosotros podemos cambiarlos. Tenemos grupos, cielos azules, espectacular. Simplemente con un clic, ahí se va cambiando. Atardeceres. Obviamente algunos van a quedar mejor que otros. Y después, bueno, yo acá tengo una carpeta llamada Mis Cielos, la cual voy a eliminar. Entonces, acá por defecto tienen estas carpetas. Pero nosotros podemos agregar imágenes nuevas. Dice, bueno, yo fui a Pexels y me bajé un montón de cielos. Por ejemplo, tengo estas nubecitas que me gustaron. Dije, ay, quiero estas nubes. O de repente si quiero un cielo estrellado. Cielo nocturno. Que no va a pegar mucho porque es de día, pero no importa, lo voy a bajar igual. Para mostrarles cómo se cargan las imágenes. Entonces acá, una vez que estoy en sustitución de cielo, despliego la lista de opciones y acá en la parte inferior tenemos lo siguiente. El icono del tachito para poder eliminar una carpeta, un cielo, ¿sí? Un grupo o una fotito en especial. Un icono para crear un grupo nuevo. Entonces voy a hacer un clic en el icono de la carpeta y le voy a poner mis fotos. Mis fotos de cielos. Entonces acá ya acabo de crear una carpeta exclusiva para esas fotitos. Después tenemos el siguiente icono, que es el del medio. Este icono es el que me va a permitir agregar las imágenes. Voy a descargas, voy a agregar el cielo estrellado. Y fíjense cómo automáticamente ya se agregó. En el momento que yo hago un clic, Photoshop reemplaza, o sea, usa esa foto y la coloca acá directamente. Un clic acá, voy a traer el otro cielo y ahí lo tengo. En este caso me parece que me quedó fuera de la carpeta. Sí, me quedó fuera de la carpeta. Un clic acá, mis fotos de cielos, más. Ahora sí. Ahí quedó. Y ahí ya lo tengo agregado. Una vez que nosotros agregamos una imagen, fíjense que según el cielo que seleccionamos, acá tenemos algunos ajustes. Desplazamiento de borde para cambiar lo que es la posición. O sea, la mezcla que se va a estar generando con el límite del horizonte. Después tenemos opciones para cambiar lo que es el ajuste del cielo. La escala para hacerlo más grande o más pequeño. Fíjense que si la escala es demasiado chiquita, la foto es súper pequeña, pero podemos hacerlo más grande. Brillo, temperatura. Si yo, por ejemplo, le pongo OK, me pone el OK, automáticamente, vamos a achicar esto, esto está enorme. Ahí está. Me agrega un grupo llamado sustitución de cielo. Dentro de este grupo aparecen ya ajustes y estos son los ajustes que realizó Photoshop para que la imagen se adapte, o sea, mi cielo se adapte a la foto. Fíjense la cantidad de... Acá tenemos las máscaras de capa que se estuvieron agregando para que quede todo perfecto. Si este cielo no me gusta, simplemente selecciono la carpeta y lo puedo eliminar. Grupo y contenido. Chuchis. Y ahí recupero el cielo como lo tenía en un principio.
Dependiendo del tipo de imagen, puede ser que el efecto quede mejor o no quede muy bien. Si yo busco una foto distinta, vamos a poner paisaje, y tiene mucha información, por ejemplo, vamos a elegir esta montaña, donde no tenemos un límite, un horizonte. Tenemos este cielo. Acá tenemos estos globitos, vamos a descargarlo también. Ya lo descargamos. Fíjense que ya tenemos las fotitos. Vamos acá. Chauchis. Acá lo mismo, está marcado el horizonte, entonces es más sencillo. Y vamos a tratar de abrir estas fotos. Vamos acá primero con las montañas. Edición, sustitución de cielo. Y acá fíjense cómo ya hizo todo el proceso. Algunas partes de la imagen puede ser que no queden muy bien. Si se fijan acá hay una pequeña mancha. Si yo cambio el cielo, fíjense, voy a poner acá el cielo azul, tiene esta pequeña manchita. Y acá vamos a abrir esta de los globitos. Acá tenemos algunos globitos en el medio. Vamos a ver qué pasa con ellos. Vamos a sustitución de cielo. Y fíjense cómo Photoshop no me eliminó los globitos, sino que ahí los dejo. Me está cambiando simplemente lo que es el fondo, el cielo. En este caso, si yo tuviera que hacerlo con una herramienta de selección, es un poco más complicado, porque para poder borrar el fondo, yo tengo que tener mucho cuidado con los globitos que están acá en el medio. En el caso de la foto de la montaña, o de las primeras que habíamos usado, dentro de todas las selecciones es más fácil, porque yo voy con el lazo magnético, y voy seleccionando el área de la foto. Voy acá con el lazo magnético, bordeando, y lo elimino. Dentro de todo es sencillo. Pero esto me llevaría mucho más tiempo para borrarlo, porque tendría que prestar atención acá, sobre todo aquellos tonos que son un poco más claros, que se mezclarían un poquito más con el cielo. Vamos a ver acá que tenemos los pinos. Vamos a cancelar. Y lo mismo, edición, sustitución de cielo, y ahí cambio. Dependiendo la opción que se elija, tiene como un ligero cambio. Acá estoy bastante lejitos, pero se ven los halos naranjas en los pinos. Por eso, el hecho de que se pueda poner cualquier cielo, hay que tener presente también ese detalle, no solamente en el caso del pino, sino que además, como tenemos una laguna, se nota que el cielo y lo que está reflejando el agua es totalmente distinto. Entonces, dependiendo la foto, acá yo necesitaría que lo que es el cielo tenga estos matices de color. Porque acá, por ejemplo, tengo matices naranjas, entonces no puedo pretender ponerle un cielo totalmente azul.
Acá queda bien, pero nada que ver en los matices del agua, ¿sí? Así que si usan esta herramienta, mucho cuidado con esos detalles. Lo mismo acá, el cielo estrellado y de repente en el agua todavía se ve naranja. ¿Alguna duda con esta herramienta de sustitución de cielo? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Bien. Bueno, vamos a borrar la lista. Entonces tenemos cámara RAW, tenemos sustitución de cielo. Lo que es la herramienta regla es algo muy cortito, porque dependerá mucho de la foto con la que estemos trabajando. Muchas ocasiones puede ser que sacamos una imagen y, por ejemplo, en este caso podemos ver que la imagen está totalmente torcida, ya que la línea del horizonte tiene una ligera inclinación. Entonces nosotros podemos ajustar esta imagen. Si yo lo traslado, le saco el candadito, podemos ir a edición, transformación libre, podemos girarla sin ningún problema. Pero previamente yo tendría que tener las reglas activadas desde vista. Podemos activar las reglas, trazar una línea guía, como para decir, bueno, el horizonte va a estar más o menos en este punto. Le voy a sacar el ajuste. Acá, ahora sí. Una vez que tracé la línea guía, después voy a edición, transformación libre y lo voy girando. Pero más o menos tengo que tener esa precaución. Y ahí enderecé la foto. Obviamente estas partes sí o sí hay que después recortarlas. Todo lo que sobra se va recortando. En cambio, la herramienta de la regla, fíjense que yo acá le saqué el candado, la vamos a encontrar acá en... está en otro lado. O sea, antes estaba en versiones anteriores, se encontraba junto con la herramienta recortar, la herramienta regla, pero ahora la pusieron en recortar en el panel superior. Acá está, enderezar. Entonces acá, dentro de recortar, presionamos acá en enderezar y me aparece un icono de una regla. Y acá lo que voy a seleccionar es esta línea que se encuentra torcida. Y voy a seguir, o sea, el ángulo de rotación que tiene esta línea. Mantengo presionado desde un punto y sin soltar arrastro hasta el otro punto. En el momento que lo solté, automáticamente Photoshop enderezó esta imagen y como me encuentro dentro de las opciones de recorte, achica la foto, pues dice, mira, se gira y obviamente al girarlo las partes sobrantes me van a mostrar el fondo transparente. Entonces una vez que terminamos de enderezarlo, automáticamente Photoshop ajusta el tamaño y cuando yo aprieto Enter, ahí lo recorta. O sea, hace todo el proceso automático. Entonces la imagen que lo teníamos así, podemos recortarla y quedó enderezado. Y quedó un poco más derecho lo que es el punto del horizonte, ¿no? Así que recuerden, dentro de la herramienta recortar, ahí tenemos la herramienta de la regla, que sería enderezar. Es simplemente mostrarles esta herramienta. Si en un momento sacan alguna imagen y quedó torcida. Dentro de recortar también hay otras opciones de corte. Por ejemplo, hay algunas imágenes que, por ejemplo, si yo agarro esta foto, obviamente si yo lo estoy sacando desde abajo,
la imagen se genera como unos puntos de fuga. Si yo miro la imagen, vemos que las columnas no están derechas, sino que las columnas tienen como una dirección, o sea, se van moviendo. Acá, por ejemplo, estas columnas se desplazan en esta dirección y acá también. Ahí lo tenemos, cómo se van desplazando, o sea, ahí se genera esta leve distorsión. Desde la herramienta de recortar tenemos una que se llama herramienta recorte con perspectiva. En el momento que hacemos un clic, yo acá me aparece en el cursor esta pequeña flechita, mantengo presionado y selecciono el área. En el momento de seleccionar el área se crea una cuadrícula, la cual podemos editar. Y fíjense que acá vamos a agarrarlo desde más o menos. Yo necesito generar este efecto de perspectiva, o sea, tal cual como está acá en la imagen, le hago esa perspectiva. Tenemos la cuadrícula que me sirve a modo de guía para saber el ángulo que tiene. Me voy a alejar un poquito porque no salgo de la foto, sino que me quedo dentro de los límites de la imagen. Y una vez que más o menos ya lo tengo, acá, a ver, hay un chiquitín quizás para adentro. A ver, ahí creo que ahí estaría. Una vez que ya acomodé esta herramienta con los puntos de fuga, aprieto la tecla Enter y automáticamente lo que va a hacer el programa es ajustarla. Obviamente en este caso, al haberle hecho el ajuste, tendría que después ir con transformación libre y estirarla quizás un poquito la imagen. Esta herramienta obviamente no es para paisajes, ya que la estoy deformando, pero más que nada a veces cuando uno saca fotos en carteleras, y de repente, depende cómo haya sacado la imagen, en vez del cartel verse totalmente derecho, se ve con una ligera distorsión. En vez de verse, se ve más o menos en esta posición. Entonces, si queremos que se vea un poquito mejor, le hacemos un recorte de perspectiva. Hay unas imágenes que pueden quedar bien, hay otras que vamos a abrir de las fotos que están dentro del Classroom. Por ejemplo, a ver, en este caso, esta foto, fíjense que acá si yo creo las líneas, vemos cómo van en esta dirección. Las puertas también se ven ligeramente distorsionadas. Entonces acá saco el candado, recorte con perspectiva, selecciono más o menos toda el área y ahora empiezo a cambiar para darle la distorsión que tiene la casa. Me voy guiando con estas líneas guías que están creadas con la rejilla. Y una vez que ya considero, digo, bueno, ya estaría. Apretamos la tecla Enter y ahí se corrige. De como estaba antes, totalmente deformada, al hacerle el recorte con perspectiva. En este caso la casa quedó un poquito mejor, no se nota tan deformada. Acá después de esta imagen se tuvo que hacer un pequeño retoque, ya que quedó totalmente aplastada de esta forma, entonces tuvimos que estirarla un poquito más.
Estas son pequeñas herramientas que vienen acá. Se utilizan o sea, no es que se utilizan siempre, sino que tienen, obviamente, se utilizan en algunas situaciones. Nos quedó el tema del filtro de punto de fuga, que lo vamos a estar viendo la próxima clase, porque algo que todavía no hemos tocado, igualmente tampoco lo vamos a ver mucho en detalle, pues más que nada para ir viéndolo, que son las galerías de los filtros. Acá tenemos galería de filtro, acá tenemos el punto de fuga, acá está. De los filtros, lo que más habíamos utilizado había sido el de desenfoque gaussiano para darle ese efecto borroso. Así que después vamos a chusmear un poquito algunos filtros que se encuentran acá. A excepción del filtro de cámara RAW, el resto de los filtros se encuentran en cualquier versión de Photoshop, así que no hay ningún problema. Y también vamos a ver cómo buscar otros filtros para descargarlos e instalarlos en nuestras versiones de Photoshop. Ya nos estamos acercando también a lo que es la fecha del examen, que después lo voy a dejar en el Classroom. El 9 de septiembre tendremos el examen final de Photoshop. Así que nos quedaría la clase 26 para ver algunos detalles de los filtros, la clase número 2 para hacer algún repaso, y ya el 9 tendríamos el examen.